Hablemos un poco sobre nuestros pinceles Kolinsky. Marta Kolinsky es considerado el mejor pelo y también uno de los más costosos. La Marta Kolinsky es un animal que vive en el norte de Siberia, en la península Kola y en Mongolia. Los pelos de su cola son utilizados para el pincel por su suavidad y elasticidad, ya que no pierden nunca la forma tras su uso. Vamos a conocer las partes. Vamos a conocer las partes de nuestro pincel. El mango es la parte por donde se agarra el pincel y suele ser de madera, aunque también los hay de plástico y de metal. La virola es la pieza metálica que contiene unidos al mango y el pelo. El pelo es la parte con más relevancia del pincel, el que le imprime el carácter y le otorga sus prioridades. Cuando un pincel es nuevo, trae una capa de resina que ayuda a que mantenga su forma original. Es importante no introducir nuestro pincel en ningún tipo de químico, ya sea monómero, alcohol, salvapincel, antes de haber retirado esta capa de resina que no podemos observar. Vamos a proceder a retirar esta capa de resina de la siguiente manera. Debemos, con movimientos suaves, presionar de esta manera nuestro pincel. De esta manera vamos a presionar suavemente las cerdas del pincel con el dedo pulgar para que vaya retirándose la capa de resina. Van a observar un pequeño polvillo que va a salir esparciéndose en el aire. Vamos a presionar, vamos a ir girando y no debemos de tener miedo de que nuestro pincel pierda su forma original, ya que debemos retirar esta capa de resina. Una vez que hayas retirado toda la capa de resina, vamos a proceder a introducir nuestro pincel en nuestro monómero. Debemos asegurarnos que nuestro contenedor de monómero esté muy limpio antes de colocar el producto. Para evitar algún derramamiento del producto, es importante que no hagas lo siguiente. No debes aplicar el monómero de esta manera en el contenedor. Debemos aplicarlo de la siguiente manera. Vamos a ubicar nuestro pincel sobre el contenedor del monómero. Vamos a presionar el monómero sobre la virola o cánula del pincel. Vamos a dejar que el monómero se deslice y pase por el pelo y llegue al contenedor. Así evitarás derramamientos y aplicarás únicamente lo necesario. Vamos a realizarle la primera descarga de monómero a nuestro pincel sobre el borde de nuestro contenedor de la siguiente manera, suavemente. Vamos a presionar un poco nuestro pincel sobre el contenedor. Vamos a prepararlo para su primer uso sobre acrílico, de la siguiente manera. Debemos acostar el pelo sobre el contenedor y presionarlo, luego levantarlo suavemente y hacer las descargas. Vamos a ubicar un papel toalla sobre nuestro lugar de trabajo. Sobre el mismo vamos a ubicar el contenedor, nuestro pincel. Voy a recomendarte lo siguiente, ya que es muy importante la limpieza de nuestro espacio de trabajo. Vamos a ubicar un nuevo papel toalla
dividido en dos partes, y sobre este es que vamos a limpiar y hacer las descargas de acrílico de nuestro pincel. Nuestra área siempre debe estar limpia. Solamente en esta área vamos a hacer la descarga del producto. Vamos a utilizar cualquier cover de tu preferencia para poder practicar las primeras tomas de producto. Calibración de perlas. Es importante que no coloques monómero al 100% en tu contenedor. Siempre debes utilizar un 10% o un 20%. Ya que en el monómero vamos a estar limpiando constantemente nuestro pincel, realizando carga y descarga. Y de esta manera vamos a estar contaminando nuestros productos. Si el monómero se contamina en exceso, no vamos a tener un trabajo óptimo ni limpio. Vamos a realizar la primera carga y descarga. Vamos a cargar el pincel de la siguiente manera. Vamos a presionar completamente las cerdas del pincel y vamos a descargar sobre el borde del contenedor de la siguiente manera. La cantidad de carga en los pelos de pincel dependerán de su tamaño y de cuánto descarguemos en el borde del contenedor. Estos son los ejemplos. Si presiono completamente las cerdas del pincel sobre el monómero y hago varias descargas, no voy a obtener una perla grande, ya que tengo poco monómero sobre el cabello. Vamos a hacer lo siguiente. En 45 grados vamos a tomar y solamente vamos a tomar una perla pequeña, muy pequeña. Este tipo de perlas las utilizo mucho para las partes del área de cutícula faltantes. Por el contrario, si cargamos nuestro pincel con suficiente líquido y solamente descargamos una vez sobre el contenedor, vamos a obtener una perla más grande. De la siguiente manera. Vamos a repetir una nueva carga de acrílico. Solamente vamos a descargar una vez. Vamos a tomar el producto, colocar nuestro pincel en 45 grados y vamos a tomar una perla más grande. Podemos volverla a tocar si vemos que está muy líquido. Nos va a quedar la perla de la siguiente manera. Vamos a descargarla sobre nuestro papel toalla, así. Nunca podemos hacer una carga de monómero y hacer este movimiento. Está errado. Esto no lo debemos hacer, pues el pincel siempre debe tocar el borde del contenedor. Vamos a tomar otra carga de polímero. Y en este caso vamos a descargar una sola vez y vamos a tomar el producto poco para que puedan observar cómo va a quedar extremadamente líquido y se va a desbordar. Es una perla errónea. Si cargamos suficiente monómero, debemos hacer este movimiento en zigzag en el mismo sitio y el mismo pincel va a absorber la cantidad de polímero que necesita. Por el contrario, si cargamos demasiado monómero y lo tocamos solamente una vez, vamos a obtener una perla muy líquida y no nos va a servir para trabajar. Una de las principales cosas y muy importantes para poder tomar perlas perfectas es la seguridad y el pulso. Fíjense cómo utilizo mi dedo meñique para proporcionar un apoyo sobre el borde del envase y tomo mi pincel con seguridad desde la cánula o virola. Así. Tomar la perla de esta manera sin apoyo solamente va a ocasionar inestabilidad y no voy a tener perlas perfectas. Al contrario, si utilizo el meñique como soporte y tomo desde la virola o cánula del pincel, voy a obtener
una precisión de esta manera. Totalmente normal que cuando estamos iniciando adaptemos posiciones incorrectas. Para tomar las perlas de acrílico nunca debemos colocar nuestro pincel en 90 grados. Por el contrario, debemos realizar este giro de 45 grados y ubicarlo diagonal, de esta forma. 90 grados, 45 grados. Otra de las cosas importantes es que el pincel va a absorber el producto, mas no lo voy a tomar yo. Nos referimos a lo siguiente: nunca vas a introducir tu pincel de esta manera, solamente vas a dañar las cerdas del pincel, como puedes observar. Introducir el pincel solamente va a ocasionar que el acrílico entre sobre las cerdas del pincel, se endurezca y lo dañe. La posición correcta es que la punta de nuestro pincel toque la superficie del polímero y absorba el producto. Como puedes observar, la toma del producto es en un solo sitio. Ejemplo, voy a presionar, hago un movimiento de zigzag y él va a tomar el producto. Incorrecto. Vamos a deslizar el pincel de extremo a extremo. Esto está mal. Otro movimiento incorrecto: realizar movimientos circulares inestables que giren y vayan de un lugar al otro. Esto también está mal. Siempre recuerda, y para que tengas resultados óptimos, tocar solamente con la punta de tu pincel y realizar un movimiento de zigzag. Y listo. Obtendrás grandes resultados. Ahora vamos a realizar una de las prácticas más importantes para la iniciación: calibración de perlas. Vamos a aprender a tomar perlas tanto grandes como pequeñas con nuestro mismo pincel de construcción. Solamente descargué un poco, fue un pequeño toque. Voy a presionar en zigzag en el mismo lugar. Voy a girar de esta manera y lo voy a ubicar en mi toalla. Importante que la perla se mantenga en el mismo sitio. Vamos a tomar una más pequeña que esta. Voy a presionar y ahora voy a descargar 2 veces. En el mismo sitio voy a hacer un movimiento de zigzag. Como pueden observar, es una perla más pequeña. Vamos a tomar una más pequeña. Cargué, deslicé 1, 2, 3 veces y voy a tomar con un pequeño movimiento de zigzag y ahora tengo una perla más pequeña. Por último, y la más pequeña, va a ser descargando más de 5 veces mi pincel. Voy a pasar únicamente la punta del pincel con un movimiento de zigzag. Él va a absorber solamente la carga de monómero que tenga y listo. Como puedes observar, vamos a tener grande, mediana, pequeña y micro. Recuerda, no puedes hacer estos movimientos y sin estabilidad. Puedes dañar tu pincel inmediatamente. Limpia y vas a colocar tu meñique 45 grados, movimiento de zigzag. Perfecto. En esta oportunidad utilicé un pincel número 14. También tengo número 12, pero los tamaños no son tan grandes. El diseño de este pincel no es tan grande. Realmente este número 12 en esta versión de Passion Nails parece un número 10 y el número 14 parece un número 12.
Eso depende de las fábricas con que las marcas manden a hacer los pinceles y también sus productos, por supuesto. Entonces, pueden haber marcas de pinceles que sean número 14 y realmente sean inmensos, como pueden haber marcas como la que tengo aquí que son número 14 y realmente no son tan grandes.